Bueno, la insuficiencia venosa en sí, vulgarmente se la conoce como varices, las varices las cuales eh, se ven subjetivamente como un ensanchamiento de lo que son las venas superficiales, cuando ya están en estadios avanzados, sobre todo depende del calibre de la bestia afectada. Y la insuficiencia venosa, pues en sí es una condición que lleva tiempo, es decir, una condición prolongada, sobre todo de una circulación venosa ineficaz, incompetente, y la mayoría de veces, bueno, en el 100% de los casos, esta aparece cuando hay una obstrucción parcial de lo que son las venas por causa de lo que es una incompetencia en las válvulas que evitan el reflujo, sobre todo del retorno venoso. Entonces, si este sistema de retorno venoso no funciona, vamos a conocer uno de los mecanismos por los cuales se produce lo que es la colección sanguínea, la colección de sangre dentro de las venas, las cuales, como sabemos, las venas en sí, si es que no hay contenido, las venas es un continente que está completamente sin luz, es decir, este es un continente estrecho y únicamente se dilatan cuando hay presencia de sangre. En este caso, pues por lo que no funcionan las válvulas, esta sangre se acumula, se dilatan y se presenta lo que es los diferentes tipos de insuficiencia venosa. Ya. Ya te he dicho esto como introducción. No quiere pasar. Ya. Vamos a hablar acerca primero del flujo sanguíneo venoso. Bueno, en sí, el flujo sanguíneo venoso, como dice en la diapositiva misma, va a depender de múltiples factores, en donde tenemos lo que es la gravedad, las válvulas venosas, es decir, la integridad de las válvulas venosas, el ciclo cardíaco y respiratorio. De eso va a depender bastante cuando la persona está en decúbito supino, más que cuando está en bipedestación. El volumen sanguíneo, la bomba muscular de la pantorrilla, ya que esta de aquí también juega un papel muy importante dentro de lo que es el bombeo de la sangre hacia lo que es el corazón derecho. Las alteraciones del equilibrio de estos factores dan lugar a lo que es la enfermedad venosa. Como vemos en este cuadro de acá, estas de aquí son las válvulas normales, las cuales, como ven, la sangre fluye hacia lo que es superior, y estas válvulas se encargan de retener todo lo que es el contenido sanguíneo para que no haya un reflujo, un regreso de la sangre, y no se dé lo que es un proceso por hiperpresión en lo que son las venas. Eh, Como ya lo dije, en el paciente en posición supina, el flujo venoso normal de la extremidad inferior es fásico, disminuye con la inspiración y aumenta con la expiración. Cuando el paciente está en posición vertical es muy diferente, ya que se requieren lo que son las contracciones de las pantorrillas para poder ayudar a lo que es el retorno venoso, es decir, esto de aquí se da mientras se camina, cuando se da el asentamiento de la planta del pie hacia lo que es hacia adelante y también hacia atrás. Pues dependiendo de esto, vamos a tener es el retorno venoso. Si me Una están, pregunta ahí, ¿por qué las venas tienen válvulas y las arterias no tienen? bueno, las arterias es porque son unidireccionales y en las arterias van a presión. Entonces, como van a presión, pues no necesitan lo que son las válvulas. En este caso, cuando son las válvulas necesarias, porque encima de eso las arterias tienen tono. Y las arterias, como al tener tono, pues, y también tienen luz, soportan lo que es la presión en sí del contenido sanguíneo. Ya, ¿no es cierto? Porque para que su sangre circule por ellas, el corazón bombea, ¿sí? Ajá. Entonces el corazón hace todo el trabajo y no hay reflujo prácticamente de arterias en un estado normal, ¿no? En cambio, las Ujú. venas, la sangre debe retornar. Eh, las superficiales tienen más válvulas que las profundas, es porque la sangre debe circular en el caso de las extremidades inferiores y superiores hacia arriba, dirigirse hacia el corazón. Entonces, para que no se regrese la sangre y se queden estancadas, ¿no es cierto? Existen estas válvulas, ¿sí? Sobre todo en las extremidades hay mayor presión, es por eso que estas suelen dañarse, ¿sí? En cambio, las venas, recuerden que hay venas superficiales y profundas, ¿sí?
cambio, las profundas ya son ayudadas por lo que tú dices, ¿sí? Por las contracciones musculares, ¿sí? En el caso de las extremidades inferiores, por las contracciones de las pantorrillas a nivel de la pierna y en el muslo de los músculos, ¿no? Entonces, estos ayudan al bombeo, ¿sí? Entonces, cuando esto falla, pues hay la insuficiencia venosa. Ya, continúa. Ya vas a hablar más adelante sobre las causas, ¿no es cierto? Que Sí, la sí, mayor parte todo. son factores mecánicos. Ujú, Ya, continúa. todo, ya. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia en las venas, porque las venas, como les dije, es un sistema colapsado, mejor dicho, si es que no hay este contenido, eh, y tienen poca musculatura, y además de eso, son muy distensibles en toda su estructura. Como lo dije, en las venas se maneja un flujo sanguíneo direccional, y esto se logra, por lo mismo que dijo el doctor, por la presencia de las válvulas que existen. Em, ya, tenemos que, para entender esto, vamos a hablar acerca de lo que es la recolección superficial profunda y también lo que es la perforante, todo lo que tiene que ver con el retorno venoso, en donde el sistema venoso superficial se encuentra sobre todo sobre la fascia y más superficial de la pierna y el muslo, y van a consistir en lo que es el sistema de las venas afenas, tanto mayor y menor, y también lo que son sus tributarias. En este caso tenemos aquí un esquema en donde les he puesto que toda la recolección, el retorno venoso comienza cerca de, por dos, primero con el drenaje superficial, que es en el arco venoso dorsal. Este arco venoso dorsal va hacia medial, perdón, va hacia medial por medio de lo que es la vena safena mayor, y hacia el lateral y posterior por medio de la vena safena menor, en donde se unen dentro de lo que es la vena poplitea, siguiendo lo que es la poplitea, sube hacia lo que es la vena ilíaca externa, se une con la interna y sube hacia lo que es la ilíaca común, y de ahí seguimos a lo que es la cava inferior, llegando hasta corazón derecho. Ya. Y el drenaje profundo, tenemos, va desde el plantar hacia lo que es posterior, con lo que son las venas, sobre todo tibiales posteriores, luego a la peronea, va a la tibial anterior, se une igualmente a la vena poplitea, pasando por lo que es el arco aductor, el cual lo tenemos aquí, en donde se convierte en lo que es la vena femoral, y termina en la vena ilíaca externa, igualmente se une con lo que es, con todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, conociendo esto, sabemos que el drenaje pues va a estar comprometido por dos sistemas venosos, que va a ser tanto lo que son las afenas, y también comenzando desde el arco venoso plantar hacia lo que es la avenida externa. Además, para acabar de mencionar, no es muy frecuente encontrar insuficiencia venosa en los miembros superiores, pero es muy necesario indicar acerca de lo que es el retorno venoso del miembro superior. Dentro de esto tenemos muy importante que aquí las que suelen afectarse, bueno, en la extremidad superior va a ser o bien la vena encefálica o bien la vena basílica, y también se pueden presentar lo que son arañas vasculares, pero sí estas dos van a ser las más frecuentes, y todo esto del retorno venoso comienza así igualmente con lo que son las venas digitopalmares, y tienen que tener en cuenta que dentro de lo que son las venas casi siempre va con su concomitante arteria. Es decir, si es que va lo que es la arteria radial o la cubital, igualmente va ahí su vena. Entonces, cada una de esas estructuras, de estas venas, van a llegar hacia lo que es el sistema colector, que va a ser pasando desde la vena basílica a lo que es la vena axilar, y de la vena cefálica, igualmente, funciona hacia lo que es la axilar, llegándose a lo que es la vena subclar. Ya, como ya lo hablamos, en sí lo que es la definición de la insuficiencia venosa, condición patológica del sistema venoso que se caracteriza por incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a anormalidades de la pared venosa y valvular, lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. Em, lo que es más frecuente en estos pacientes es que por el mismo hecho del daño en las valvas, en las válvulas, vaya a haber una hipertensión venosa, por lo que es la acumulación de sangre. Y también esto se traduce en algunos factores de riesgo y en algunas causas de las cuales nos podemos dar en cuenta, que lo primera va a ser la trombosis venosa, en donde un trombo que se puede provocar por el mismo hecho de la estesis venosa
daño lo que es la válvula, adhiriéndose a la válvula y no permitiendo lo que es el colapso completo de la válvula para evitar lo que es el reflujo. La insuficiencia venosa primaria o esencial. Ya, como bien dice su nombre, cuando es primario esencial, los cambios son completamente estructurales en las venas superficiales, de las extremidades inferiores sobre todo, dilataciones y elongaciones provocadas tanto por ausencia de elasticidad como también por la atrofia y desaparición de las válvulas. Algunas causas de insuficiencia venosa, las cuales tenemos la obstrucción del flujo venoso, por lo que ya lo dije, la trombosis venosa o presión extrínseca de una. El siguiente que es el reflujo valvular, por lo que son las varices, es decir, por igualmente lo que se traduce dentro de lo que es el daño de las válvulas y el fallo de las bombas venosas. La epidemiología, dentro de lo que es la epidemiología, las frecuencias dentro de lo que es en esta patología es que casi siempre el 50% de la población que sufre esto va a pasar lo que son los 50 años de edad. Es más frecuente en mujeres de 4, en relación de 4 a 1 y puede desarrollar lo que son úlceras en 15 años. Estas úlceras se traducen en lo que es un fallo por el estancamiento de la sangre, lo cual provoca que dentro de lo que es el mismo componente de la sangre, los leucocitos, se extravasen, igual provocando un edema y al momento que provoca la inflamación, por lo que es la salida de los leucocitos, se puede provocar lo que es un reflejo inflamatorio, provocando lo que es la aparición de úlceras. Además de eso, tenemos otros síntomas, los cuales pueden presentarse, que ya los vamos a hablar más adelante. Los factores de riesgo, la edad mayor, mientras sea mayor de 50 años, incluso desde los 40 años comienzan a presentarlo. Historia familiar de varices, es decir, la herencia, la obesidad, el embarazo y el ortotastismo prolongado. Eh, la fisiopatología. Bueno, en la fisiopatología se debe entender que primero, como ya lo hablamos más antes, la anatomía de las venas, como ya lo dije, son capas completamente finas, las cuales se traducen como túnicas, como una túnica interna, túnica media y túnica externa. Dentro de lo que es la válvula, tienen como unos repliegues, los cuales vemos aquí como en forma de semiluna, los cuales van a servir igualmente para el colapso de la válvula, porque son, pongámosle así, dos valvas. Estas dos valvas se cierran completamente y no permiten el paso, ¿no? Pero la función en sí de estas es evitar que haya el reflujo. Entonces, si es que hay algún método externo o interno el cual pueda afectar dentro de esto, pues la fisiopatología está ahí, que si es que afectan a las válvulas, pues estanca la sangre y comienzan todo lo que son los signos clínicos y evidentes dentro de lo que es la insuficiencia venosa. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es también un poco más de esto. Durante la marcha, la contracción muscular exprime la sangre a través de las venas comunicantes a las de mayor calibre y por esta a la vena femoral e ilíaca. Como ya lo dije, en posición horizontal, el flujo sanguíneo y la presión venosa superficial y profunda no se diferencian marcadamente de los valores normales. Y igualmente en esta posición horizontal, en esta posición de pie y en la marcha es cuando la insuficiencia valvular cobra importancia fisiopatológica. Existe edema por extravasación, como ya lo habíamos hablado más antes, este edema por extravasación de la sangre estancada va a provocar, cuando ya está en el tejido adyacente a lo que es la vena, una rotura de los eritrocitos, provocando que tanto como se rompen los eritrocitos, se libera hemoglobina. Esta hemoglobina es degradada a hemosiderina, la cual es un pigmento propio de la sangre, y puede presentar el paciente una hiperpigmentación característica, sobre todo por encima de lo que es el maleolo medial y maleolo distal, en donde se presentan también otros signos muy importantes que van a ser la ulceración. Va a ser primero empezando por lo que es un tipo prurito. Además de eso, por el prurito podemos encontrar un rubor, y luego de eso lo que es la hiperpigmentación característica de la insuficiencia venosa. Vamos a hablar de la clasificación. Eh, la clasificación vamos a dividirla en lo que son en tres. Primero, lo que es de superficial hacia lo que es más profundo, en donde va a dividirse también por lo que es el milímetro o el calibre de la vena, la cual está afectada. Entonces, cuando hablamos de telangiectasias o líneas vasculares, vamos a hablar sobre todo de lo que son unas vénulas o venas pequeñas, las cuales también están menores a 1 milímetro, y estas se afectan por esta misma éstasis de la sangre y por la falla de las válvulas, provocando lo que son las arañas vasculares, como vemos acá, o las telangiectasias. Siguiendo, cuando se afectan venas de mayor calibre,
sobre todo cuando no superan los 3 milímetros, pero son hasta 3 milímetros, mayor a 1 milímetro y hasta 3 milímetros. Esto se traduce como varices reticulares, las cuales son muy características porque tienen un cambio de color azulado, el cual se puede ver por medio de la piel en personas con tez clara y eh, son muy frecuentes en la cara externa del muslo y también en la pierna y rodilla. Y por último tenemos los que son las varices tronculares o las varices propiamente dichas que se las conoce, las varices, las cuales son mayores a 3 milímetros, afectan a las que son venas completamente de gran calibre, sobre todo las venas profundas. Y cuando esto pasa, pues, como vemos aquí, este ensanchamiento de las venas característico se puede presentar sobre todo cuando hay la éstasis de la sangre. Bien, hasta ahí una pregunta tal vez, ¿no? Ya. Diga nomás. Dentro de los síntomas, el dolor, ardezón y comezón, la pesadez del paciente, hormigueo, puede presentar calambres, fatiga muscular, el edema que ya está explicado y estos síntomas van a empeorar sobre todo con el calor. Al examen físico que encontramos, sobre todo en esto tenemos que hablar sobre los datos clínicos. Cuando encontramos datos clínicos, sobre todo en estos pacientes, como ya sabemos, esta clasificación de los tres que van desde telangiectales hacia reticulares, hacia lo que son tronculares, eh, son fáciles de reconocer. Entonces, estos son signos subjetivos que son propios de esta patología. Siguiente de eso, podemos encontrar irregularidades o abultamientos, igualmente que sugieren las membranas varicosas, la hiperpigmentación característica por la hemosiderina que se libera por medio de lo que son los eritrocitos, la atrofia blanca, la lipodermatosclerosis y las úlceras. La lipodermatosclerosis es una característica casi que se presentan cuando ya están en estadios avanzados, porque si vamos traduciendo lo que es el este nombre, lipo, es adiposo, dermatos en la piel y esclerosis es cuando hay una afectación dentro de lo que es afectación como tipo un endurecimiento. Entonces, esto se traduce como una zona de endurecimiento dentro de la parte afectada y que afecta sobre todo lo que es el tejido subcutáneo. Ya, las úlceras, como ya lo dije, es por la liberación de los leucocitos propios de la sangre que se estanca y por lo que la activación de una cascada inflamatoria provocando lo que son las úlceras. Ya, esto de aquí es lo que conocemos como lipodermatosclerosis, si lo vemos bien. ¿Ya? Complicaciones que pueden presentar los pacientes. Casi siempre, como lo dije, vamos a presentar dermatitis, úlceras, un linfedema crónico, trombosis de repetición, infecciones de la piel y tejido celular subcutáneo. Ya, el diagnóstico en estos pacientes, ¿cómo va a ser? Primero tenemos tener en cuenta la historia clínica, tener en cuenta si es que hay una herencia, si es que ha tenido eventos traumáticos, si es que la persona es sedentaria, si es que es obesa y todo lo que tiene que ver con lo que son dentro de lo que son los clínicos de esta patología, en la exploración física igualmente, el índice tobillo-brazo, la flebografía, o ultrasonido venoso, ecografía Doppler, para cada uno de estos se los va a explicar. Para poder diagnosticar esto de la insuficiencia venosa, tenemos algunas maniobras, las cuales van a ser muy específicas para poder detectar este síndrome de insuficiencia venosa. Entonces, tenemos la primera, la maniobra de Schwartz, y hay otra que se llama la maniobra de Trendelenburg. La maniobra de Schwartz, la cual no se la utiliza mucho, esta consiste en que el paciente tiene que estar parado en bipedestación. Se selecciona lo que es un segmento dilatado de una vena del miembro inferior, sobre todo lo que son venas profundas. En este caso, se palpa lo que es un extremo, provocando lo que es una ligera presión, y en el otro, como lo vemos acá, este es un extremo, y acá en el otro hacemos como una percusión, tocando el otro extremo de la vena, y tenemos que ver que si es que se pierde la onda generada, por ejemplo, por la percusión, es un indicativo de que hay una afectación en las válvulas y una insuficiencia venosa, un compromiso dentro de lo que es
las válvulas de la vena. Eso es dentro de lo que es la maniobra de Schwartz. Y la maniobra de Trendelenburg, esta es muy diferente, ya que esta es al contrario. El paciente tiene que estar en posición supina y se eleva la pierna en 45 grados. Esto ayudando por obra de la gravedad a que se pueda vaciar las venas y se ocluye completamente la vena safena mediante un torniquete. Em, bueno, como dice aquí, tal y como se muestra, el sujeto se supone de pie mientras observa el llenado de las venas superficiales previo a la puesta del torniquete. Y cuando se libera la compresión de la safena mayor, se observa lo que son las venas superficiales en busca de un aumento del llenado. Y si el llenado de las venas es gradual, pues no hay evidencia clínica de reflujo venoso. Pero vamos a hablar sobre negativo y positivo. ¿Cuándo es negativa esta maniobra de Trendelenburg? Cuando un llenado gradual de las venas por el flujo procedente de las estructuras arteriales, es decir, cuando las venas están completamente normales. Y cuando el positivo es un llenado completamente súbito, porque como ya lo habíamos hablado más antes, esta anatomía de las venas que son las venas completamente elásticas. Y si es que hay una éstasis, se tiene que dilatar la vena y este llenado súbito va a traducirse como una positiva para la maniobra de Trendelenburg. Ya, otro método diagnóstico es la pletismografía. Bueno, esto es algo que se utiliza mediante lo que son luces infrarrojas para ver cuáles son, cómo está el flujo sanguíneo. Tenemos como una función de que este infrarrojo este, mide lo que es estos cambios de volumen dentro de lo que es la vena. Entonces, al momento de medir esto, se tiene que ejercitar lo que es la bomba muscular, es decir, la pantorrilla, o al bloquear lo que es el drenaje sanguíneo. Este método casi siempre se da por este aparato. Aquí está alguno de los que se utilizan, pero casi siempre es como un aparato pequeñito que se pone dentro de lo que es el miembro afectado y la zona afectada y se ve por medio del infrarrojo cuál es el flujo normal. Tiene sus parámetros y si es que estos parámetros pues están menores, se lo traduce como una insuficiencia venosa. Eh, ya. Ahora vamos a hablar del ultrasonido doble venoso. El ultrasonido doble venoso, este es un eco doble, el cual se utiliza igualmente para evaluar el reflujo. Casi siempre el paciente permanece de pie y la pierna sometida al examen no carga el peso. Se colocan manguitos de presión alrededor del muslo, la pantorrilla y el antepié. Se insufla el manguito hacia una presión estándar durante 3 segundos, luego se desinsufla y rápidamente se valora lo que es el reflujo. El reflujo durante más de 0.5 segundos es anormal. Ya, entonces dentro de las técnicas más, como resumen, es que tenemos que primero las maniobras exploratorias, como ya lo hablamos, la maniobra de Schwartz y la prueba de Trendelenburg. Siguiendo de eso tenemos la pletismografía y la técnica del ultrasonido doble venoso, en donde la maniobra de Trendelenburg y el ultrasonido doble venoso son los más utilizados. Ya, el tratamiento. El tratamiento de todos estos pacientes consiste sobre todo en lo que es la compresión del miembro afectado. Cuando no es una insuficiencia venosa en estadio avanzado. Esto se traduce sobre todo teniendo en cuenta los síntomas, el costo del tratamiento, el potencial de complicaciones por iatrogenia y también las características de las venas afectadas. Eh, Uno de los cuadros, los cuales estaban dentro de lo que es la literatura, es que nos daba unos tipos de recomendaciones para estos pacientes cuando están empezando la enfermedad, en donde se da un reposo con elevación de los miembros inferiores sobre el nivel del corazón durante 15 a 30 minutos, varias veces al día para reducir la sintomatología y el edema. Siguiente, elevación de miembros inferiores durante el descanso nocturno entre 20 a 25 centímetros, ayudándose sobre todo con una almohada, la misma ciencia que es para reducir el edema, disminuir el dolor y para evitar lo que es sobre todo el dolor en estos pacientes. Y el masaje, decía un masaje doble en alguno de los pacientes en donde se debe realizar desde hacia abajo hacia arriba. Esto también tiene que ver con lo que son las compresiones ayudativas o que pueden ayudar en lo que es en la bomba muscular de la pantorrilla y también la bomba muscular del muslo. Para esto sirve el masaje. Y la hidroterapia, duchas y masajes con agua fría o bien alterando agua fría con tibia para estimular el tono venoso. La inmersión con o sin deambulación en el agua favorece lo que es el retorno venoso. Ya, la prevención primaria.
tenemos que tener en cuenta que dentro de los factores de riesgo que nos mencionaban, tenemos sobre todo lo que es la sedestación, una persona sedentaria, una persona obesa, una persona que pasa demasiado tiempo parado o propiamente de su trabajo puede presentar lo que es esta. Y uno de los tratamientos que más se usan va a ser la medida de la compresión, en donde se utiliza o bien eh, lo que es medidas compresivas, las cuales llegan hacia lo que es una zona infrarrotuliana, es decir, a nivel tibial, eh, que se tiene que combinar sobre todo lo que es con el uso de calzado ancho y cómodo, realizar ejercicio, evitar el calor y también, como ya habíamos hablado, lo que son, evitar periodos prolongados de lo que es la caminata o de sedestación. Uno de los tratamientos farmacológicos que se pueden utilizar, eh, en estos casos tenemos que tener en cuenta que casi siempre no se los utiliza, pero cuando se los utiliza tenemos que tener en cuenta que cuando no funcionan lo que son las medidas que ya habíamos hablado antes. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que no se tiene que pasar hacia lo que es el siguiente nivel, que ya es una corrección quirúrgica. Entonces, eso estaría entre un esquema en donde si no funcionan tanto la prevención primaria, pues tampoco tendría que llegarse hasta lo que es la cirugía para corregir esto. Entonces, casi siempre se pueden utilizar lo que son medicamentos flebotónicos, los cuales se pueden utilizar estos medicamentos, los cuales tuve que consultarlos para ver cuáles utilizaban. La castaña de Indias, la diosmina, dobecilato cálcico, ruscos aculeatus, los cuales tienen su dosis y pueden ayudar para lo que es evitar daño dentro de lo que son las válvulas. Y la compresión, como ya lo habíamos hablado, ¿qué va a hacer? Bueno, como bien es cierto, la bomba muscular en estos pacientes es una de las cosas más importantes, pues la compresión ayuda a que tanto las fibras musculares sean más cortas y puede ayudar a la compresión mucho más eficaz y así ayudar a que el retorno venoso sea más eficaz. Entonces, aparte de eso, tenemos un pronóstico a futuro que va a retrasar lo que es la evolución de la enfermedad. Eh, y nada más. Eh, ya. Cuando se aplican las presiones dentro de lo que son las medidas de compresión, entonces cada medida de compresión tiene su nivel de presión y se la debe utilizar de acuerdo a lo que se presente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tela telangiectasia únicamente, se debe quedar una compresión suave de 9 a 15 milímetros de mercurio con medidas adecuadas para esto, o también con vendas, controlando sobre todo lo que es el nivel de vendaje. La compresión moderada de 10 a 18 milímetros de mercurio cuando son varices importantes, cuando tenemos insuficiencia venosa crónica, sintomática y prevención de recurrencia de úlceras. Las úlceras casi siempre suelen aparecer superior al malleolo lateral. Y la compresión alta de 16 a 28 milímetros de mercurio, sobre todo cuando ya hay complicaciones de la insuficiencia venosa. ¿Ya? La cirugía. Dentro de la cirugía, casi siempre se usa cuando ya son las venas completamente varicosas, cuando están dilatadas, y esto es una opción terapéutica dentro de estos pacientes. Y es que las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son, sobre todo cuando ya están en una insuficiencia venosa crónica, con afectación en las venas afenas y las venas perforantes. Las venas afenas, que son las venas profundas, las cuales son las más importantes de la pierna, las varices poco sintomáticas, pero muy evidentes con potencial riesgo de complicaciones, y también lo que son varices recidivantes. Cuando han fallado todos los tratamientos que se han hecho más antes, pues se tiene que optar por lo que es la resolución por cirugía, resolución quirúrgica. Tenemos también la escleroterapia, y esta de aquí se maneja sobre todo cuando hay una sustancia sobre todo se da cuando tiene el paciente en la primera etapa, es decir, cuando está con arañas vasculares o telangiectasias. Esto aplica sobre todo una compresión con el objeto de producir que produce una fibrosis que oblitera lo que es completamente la vena. Indicada, como ya lo dije, entre las instancias, varices de pequeño tamaño y varices residuales posquirúrgicas. Tenemos la presoterapia, la cual es una técnica mecánico-neumática que, al igual que la compresión, pues funciona como la compresión igualmente.
provoca un masaje de retorno venoso linfático, tanto el tronco como las extremidades superiores e inferiores, mediante el último avance demostrado, objetivamente denominado lo que es la compresión en ola, va desde abajo hacia arriba. Y tenemos la ligadura de venas perforantes, en donde se traduce sobre todo en lo que es la incompetencia de venas perforantes, lo cual va a contribuir a lo que son los desarrollos de las úlceras venosas. Se puede dar lo que es esta resolución quirúrgica, va a ser la ligadura de las venas perforantes. Y ahora se cuenta con el nuevo procedimiento que se llama lo que es la operación endoscópica facial de la vena perforante. Esto, el procedimiento es que primero se hace lo que es un ecodoble antes del procedimiento y se identifica cómo está el retorno venoso, el flujo venoso dentro de lo que es el venoso y también lo que son las venas perforantes. Se emplea lo que es primero un vendaje y un torniquete en el muslo para vaciar lo que es la pierna de sangre, pues, posicionándola antes lo que es un drenaje, sobre todo en favor de la gravedad. Se flexiona la rodilla posteriormente y se practican 2 pequeñas incisiones en la parte proximal y media de la pierna, lejos de las áreas de duración máxima del tobillo. Luego de esto se colocan lo que son trocares laparoscópicos y se realiza la disección subfacial con una combinación de disección roma y cortante. Después se utiliza dióxido de carbono para insuflar el espacio subfacial. El torniquete del músculo se insufla para prevenir lo que es la embolia gaseosa. Se identifican las venas perforantes, se ocluyen y dividen. Y después de completar este procedimiento se vuelve la pierna con un vendaje compresivo durante 5 días. Tenemos otro tratamiento que va a ser la reconstrucción venosa, la cual igualmente se traduce en lo que es con una ligadura de las venas perforantes y además de eso la extracción de lo que es de la vena safena. Bien, los resultados casi siempre en estos pacientes con este procedimiento son del 60-80% de las reconstrucciones y los pacientes que tienen una úlcera van a producir lo que son una persistencia o recurrencia luego de este procedimiento. Espero que hayan entendido todo y que haya sido de utilidad. Muy bien, está excelente el resumen y está muy comprensible. A ver, vamos a ver si es cierto. José, sobre la prevalencia de la insuficiencia venosa, ¿qué nos puede decir? Decía en la exposición que la prevalencia más que todo se iban a dar en pacientes que presentes diferentes tipos de factores de riesgo como la obesidad, más que todo en los hombres, personas que no practican deporte, personas que debido a su trabajo de estar de pie por mucho tiempo, tienden a padecer este tipo de enfermedad. Más que todo es, y también es prevalente también en los pacientes ya de mayor edad, no sé si estaré bien, pero creo que era mayor a 70 años, no sé, no le escuché, creo que la edad, pero bueno, esta enfermedad lleva más que 50. todo a presentar pacientes obesos, que, bueno, por el simple hecho de ya de la dificultad que tiene para movilizarse o estar en mucho tiempo sentado, no realizan la actividad suficiente como para mantener lo que es al margen ese tipo de enfermedad, que es lo que me acuerdo, lo que escuché de la exposición de mi compañero. Ya, muy bien. Sí, precisamente la prevalencia aumenta con la edad. Entonces, en personas más de 80 años incluso llega a afectar al 20% de esta población. Es más frecuente en mujeres, aunque cada vez más se está afectando también a ambos sexos, sí, casi por igual. En cuanto a los factores de riesgo, incluyen la edad, la genética, ser mujer y el embarazo también hace que aumente un poco más. El factor de riesgo sería no modificable. Hay factores de riesgo modificables como la obesidad, la hipertensión, el exceso de tiempo estando sentado o de pie, también hace que aumente un poco la incidencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? Gracias, Kelvin. Roxana, en cuanto al diagnóstico, ¿qué nos podría decir? En
cuanto al diagnóstico, es más clínico. Exactamente. Sí, es más clínico. En realidad creo que se debería ver en todo, analizar el caso, digamos, de la persona, los factores de riesgo que tienen y cómo se presenta la prolongación de las venas. Pues, ¿cuál sería la sintomatología del paciente? A usted le llega un paciente a la consulta, ¿qué le va a decir? ¿De qué se va a Que quejar? mandé. ¿De qué se va a quejar su paciente? Primero, de dolor, de cansancio de las piernas, también de ¿qué más puede ser? Hinchazón también puede haber. Es Las úlceras inflamación. también son frecuentes. En pacientes, sobre todo de mayor edad, también se llegan a reventar estas venitas y provocan unas úlceras. Hinchazón también de las extremidades. Espérate un ratito. También más puede ser fatiga muscular. Ya, claro, ¿no es cierto? Entonces, todos estos, Calambres. con esto podemos hacer un examen no invasivo como un eco, ¿no es cierto? Un ecodoppler nos va a ayudar bastante a medir las venas, el diámetro de las venas, lugares de congestión venosa, cómo están las venas perforantes. Recuerden que el plexo venoso superficial con el profundo se comunican a través de estas venas perforantes. Entonces, toda esta evaluación no se la puede realizar a través de la ecografía. Es una técnica muy, muy válida y ya tenemos disponible casi en todos los centros. Algo más avanzado se puede pedir una flebografía o una venografía por tomografía o por resonancia magnética también, en caso de que se sospeche en alguna mayor complicación. A ver, Santiago, bueno, usted háblenos de la parte del principio, lo que hablaba de la anatomía. Entonces, ¿cuáles serían las venas de las extremidades inferiores? ¿Qué nos dijo Brian? Venas de extremidades inferiores. Sí, Podemos hablar de la vena femoral, la vena poplítea, la vena safena menor, también tenemos unas venas femoral profunda, la vena safena menor, también podemos encontrar las venas tibiales, la femoral común, la poplítea, la safena externa, de las que me acuerdo esas, o así más. ya, es mejor hablar, ¿no es cierto?, de las venas profundas y las venas superficiales, ¿sí? Las venas profundas, recuerden que acompañan dos venas a cada arteria, ¿sí? Entonces, tenemos desde el pie, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba, siempre hay que nombrar de esa manera porque la sangre asciende de esa manera. Entonces, tenemos los arcos venosos dorsales, los plantares, Plantar, el dorsal. las venas pedias, ¿no es cierto? Ahí tenemos las tibiales, las peroneas, y de ahí dan origen a la poplitea. Nivel anterior, La poplitea, sigue la femoral, ¿no es cierto? Y de ahí viene el plexo superficial, ¿sí? Las venas superficiales. Esas están principalmente dirigidas por las dos, ¿sí? La safena mayor y la safena menor. La safena menor que pasa por la cara externa de la extremidad inferior y desemboca en la vena poplitea. En cambio, la safena mayor o la safena interna, que es la más grande, esa
pasa por la cara interna, ¿no es cierto?, de la pierna, del muslo y a través del callado safeno desemboca en la vena femoral, ¿sí? Entonces esta es la más grande, la safena mayor o safena interna. Entonces, en las varices, pues vulgarmente conocidas, ahí se puede ligar estas dos venas si es que estas están comprometidas, ¿sí? Pero para ello debemos conocer también las perforantes para poderlas ligar a estas, si no va a recidivar la enfermedad, ¿sí? Y la cirugía no sirve para nada. Ya, muy bien, Santiago. Entonces, en cuanto al manejo, ¿no es cierto? En el tratamiento de la insuficiencia venosa, se pretende mejorar la función venosa, hay que mejorar los signos y síntomas, el abordaje de los signos es objetivo como parte del tratamiento, sin embargo hay que mejorar la función venosa. Recuerden que también pueden haber las úlceras venosas, esto hay que hacer curaciones diarias y sobre todo mejorar la microcirculación, ¿sí? Con con tabletas vasoactivas o vasodilatadoras que mejoren la circulación a este nivel. Caso contrario, va a recidivar estas úlceras. Pues tenemos la terapia compresiva que ya nos dijo compañero Brian, los fármacos venoactivos. La acción de estos fármacos es muy similar a la de la terapia compresiva. Los fármacos reducen la inflamación de la pared venosa y disminuyen la formación de edema y el desarrollo de cambios cutáneos. Y por lo tanto protegen a las células endoteliales de la contracción. Entonces, todos estos fármacos que ya mencionó su compañero también son muy importantes, parte del arsenal del tratamiento de la insuficiencia venosa, cuyo objetivo es el alivio de los síntomas del paciente. Entonces, sería por el momento. Entonces, mañana con Kelvin. Mañana Sí, clases doc. presenciales. Muy bien. Entonces, gracias, jóvenes.